Llevo 5 días buscando un equipo de gigantes y... Gigante avisa dejar con un equipo completamente free to play. Fue el primer objetivo que nos propusimos y alcanzamos. En este quinto día les presento a su majestad, el arquitecto, el MVP, el señor. Sus acompañantes son nada más y nada menos que la chica vaca, Fran Veromos Shaman. Ahora, tal vez te estés preguntando por sus estadísticas, sus runas y orden, pero calma, porque nada podría ser posible sin el patrocinador de este canal. Bueno, gente, este es el equipito que estaríamos usando para Giganta Visal Hard. La idea es que el equipo tiene que llevar como un orden. Si ven, la primera en atacar siempre cuando inicie la partida es Loren. ¿Por qué? Porque Loren nos da dos cosas. Lo primero que nos da es que siempre, o dependiendo mucho también de la precisión que tengas, porque tienes que tener más de 30, más de 40, siempre, como pueden ver acá arriba, rompe defensa y baja velocidad de ataque. Entonces, eso nos da la oportunidad de que nuestros daños, que son tanto el homúnculo como Shaman como Veromos, hagan el suficiente daño como para destruir tanto al gigante, al boss último, como a estos pequeños. Ahora, después de Loren seguiría lo que es Fran. ¿Por qué la segunda es Fran? Porque Fran da bufo de ataque. Ese bufo de ataque igualmente hace que nuestros daños peguen todavía más duro. Entonces esa combinación de romper armadura con Loren más el bufo de ataque de Fran hacen que nuestros DPS bajen de manera muy rápida, o al menos para estar empezando de manera muy rápida al boss. Otra cosa que tiene Fran obviamente es que Fran es una muy buena healer y nos está ayudando aquí en todo lo que son las curaciones cuando nuestro equipo baja demasiado de vida. Además de que rompe ataque. Importantísimo del boss final. ¿Por qué? Porque el boss final pega durísimo, especialmente cuando va a hacer el contraataque y le pega a todos, pega muy duro. Con el romper ataque de Fran pega muchísimo menos, como ven no hace tantísimo daño, y ahí tenemos todo para hacer el daño tanto con el chamán, con el Veromos y con el homúnculo. Quiero mostrarles cuáles son las habilidades que más daño hacen tanto del homúnculo como del chamán como del Veromos. Vamos a barro por acá. El Veromos, el segundo ataque hace daño proporcional al HP. Aquí hay que recordar que el boss gigante es uno de los bosses que más HP tienen en el juego, por eso es que es tan importante traer este tipo de ataques. El siguiente es la tercera de el homúnculo, hace muchísimo daño, pero una de las partes más importantes del homúnculo es que si muere, si el homúnculo llegue a morir, resucita con un 50% de HP y tiene 2 turnos extra. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces todo el equipo muere y con solo el revivir de él le da el chance de tirar la tercera habilidad y terminar de matar al boss. Esa tercera habilidad pega muchísimo, además de que yo lo esquilié. Le di los debilmones al homúnculo para esquilear esta última habilidad y esta habilidad pega muchísimo. Si todo el equipo muere y él revive, con esta habilidad termina de matar al boss. Y de chamán, por supuesto, es su segunda habilidad la que más pega. Ahorita está bloqueada, inflige daño proporcional igualmente al HP. Aquí todo lo que haga daño proporcional al HP es lo que hace que nosotros destruyamos al boss. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el homúnculo no es 100% necesario, aunque como les digo me ha salvado muchísimas veces gracias a esos turnos extra que tiene el revivir, me ha salvado muchísimo, pero se puede suplantar perfectamente por el Ifrit de viento. Incluso vean, yo les quería enseñar otros equipos que estuve practicando. Por ejemplo, otra opción era Veromos, Spectra de fuego. El Belladión sería el que rompería armadura tipo lo que estaba haciendo Loren, y el homúnculo y chamán, para que vean cómo funcionaría este equipo. Es algo muy similar porque acá ataca primero Spectra, que lo que hace es bajar barra y destruir el ataque del enemigo. Después ataca Belladion, que lo que hace es romper armadura, y aparte de eso Belladion tiene, digamos, una muy buena inteligencia artificial, porque siempre que puede romper armadura con la primera habilidad, siempre que el enemigo tiene un bufo se lo quita con la segunda habilidad, y siempre que el equipo tiene baja vida utiliza la tercera para curar. Entonces cura únicamente cuando es necesario, el resto del tiempo está rompiendo armadura. Después de ellos vendrían de nuevo los daños, Veromos, Shaman y el homúnculo. Aquí lo importante del Spectra es que estamos agregando algo más de daño a cambio de quitar a Loren y a Fran para meter solo un healer, pero un healer que ya rompe armadura por sí solo. O sea, Belladion estaría haciendo el trabajo de Fran y de Loren a cambio de meter a Spectra como daño. Perderíamos el buff de ataque de Fran, pero ganaríamos el daño con lo que es Spectra, y Spectra rompería ataque, perdón. Igualmente está bajando la velocidad de ataque de todo. Como pueden ver, funciona igual perfectamente. Ahorita podemos ver la segunda habilidad del Spectra es idéntica a la que tiene el chamán, entonces por eso es que hace tantísimo daño por esta parte. Veremos la otra opción que tiene también, la otra ventaja que tiene es que con su segunda habilidad estunea a los monstruos. No solo baja barra, sino que
también estunea, entonces baja barra, estunea y de paso hace muchísimo daño al boss. Por eso es que andamos buscando que Veromos, Spectra, Shaman vayan con muchísima tasa crítica. Con 85% sería perfecto, pero puedes tener más de 60, más de 70%, que a mí me parece que igual te lo pasarías. Por lo tanto, si tú tienes una cuenta más avanzada, una cuenta que ya lleva años, días, meses, no sé, evidentemente ya esto es de que lo estés haciendo sin complicaciones. Y si se te está complicando, perfectamente me puedes escribir en los comentarios y yo te ayudo a armar el equipo. Incluso te ayudo a runearlo si ocupas. Yo con mucho gusto te ayudaría a runearlo. He notado algo, ya probé los 3 equipos que voy a enseñarles, tanto este y el otro era Cross, si no me equivoco. Podríamos sacar a los homúnculos, ¿puedo hacer? Todos los equipos los probé, tienen algo muy curioso. Su tiempo promedio es entre 2 minutos, por ahí de los 2 minutos, el tiempo promedio al hacer las 30 rooms. Pero de vez en cuando, no sé por qué llegan a 2 minutos y medio, 3 minutos, pero estamos hablando de 3 de cada 30 veces. Yo lo único que sé es que conforme avancemos la cuenta, consigamos mejores runas y subamos lo que son las habilidades de la torre, la que nos dan más vida, más defensa, más velocidad, más ataque, conforme vayamos subiendo eso, lo vamos a hacer muchísimo más fácil y muchísimo más safe. ¿Por qué? Porque de las 30 veces a veces me mueren 1 o 2 veces, a veces, no siempre. Ahora, el tema del runeo lo hice prácticamente no, completamente con las runas que nos regalaban en el juego. El tema es que para pasarlo sí tuve que venir a runearlo yo. ¿Por qué? Porque Veromos nos los runeaban en forma automática con muchísima HP, nada de tasa, nada de daño crítico. El chamán igual me le metía muchísimo HP, muchísima defensa, no me le metía ni tasa ni daño crítico. El Belladio lo dejaba lentísimo, no sé qué pasó en eso, pero no me lo estaba runeando como yo quería, entonces tuve que runearlo yo por otra razón más. Lo que les dije del orden de las habilidades, que primero tiene que ir Belladion, bueno, pero en este caso iría Spectra, en este tendría que ir primero Spectra, luego Belladion y luego los daños. Para eso la única forma de que lo logré conseguir fue haciéndolo yo mismo sin la ayuda del runeo automático. Ahorita les muestro las estadísticas de cada monstruo y les quiero enseñar también que al final les expliqué que me iba a tomar unos días para farmear solo artefactos, lo que era el gigante de acero y la cripta, pero al final en realidad no lo hice. En realidad puse los poquitos artefactos que tenían por ahí y con eso logré sustentar todo el equipo. Como pueden ver, les va perfectamente bien. No lo he probado, creo que es la primera vez que lo pruebo con Crow como daño en lugar del homúnculo, que aquí en lugar de Crow iría la gata de viento. Si no queréis sacar al homúnculo, iría la gata de viento y lo pasarían perfectamente, pero ya están viendo que con Crow también lo hacen perfecto. Y Spectra, sorprendente, este Spectra fue que me lo sugirió alguien del canal, me dijo que Spectra podía hacer un buen trabajo aquí, perfectamente lo está haciendo. Yo pensé que iba a morir, pero para nada, está trabajando completamente bien. Ven, listo. Estos son los 3 equipos. De hecho, aquí en este ratito ya les mostré 3 equipos que podrían usar. Como ven, el mejor tiempo es minuto 44 y este duró 2 minutos 28. Es un promedio, está durando 2 minutos estos equipos. Todos están durando muy parecidos. ¿Se acuerdan que subí a Aprilia para hacerlo? Pero definitivamente no me sirvió. No es que no me sirva, es que tiene muchas desventajas, digamos. Si llamamos a Fran o si llamamos a Belladion, tenemos la ventaja de que curan y hacen el trabajo de romper armadura. Aprilia solamente rompe armadura, únicamente rompe armadura. Y además de que solo rompe armadura, tiene multiataques. Al tener multiataques hace que el gigante nos dé un contragolpe más rápido y eso nos está bajando vida cada ratico. Para hacer el equipo rápido, evidentemente yo no hemos desperdiciado recursos porque ella se usa en todos los equipos rápidos. En los equipos más rápidos siempre va a ir ella. Ella la acaba de romper armadura en los equipos más rápidos. Por ahora no la puedo usar, no me está sirviendo, pero no pasa absolutamente nada y la tenemos guardadita, y ya cuando mejoremos los equipos y mejoremos las runas sobre todo, vamos a poder utilizarla. Como les decía, Belladion está entre los más rápidos, 196, digo 96 de más de speed, pero creo que Loren está más rápida. Ajá, está en más 134. Los dos que rompen armadura siempre de primeros. Spectra, ¿por qué probé con Spectra? Primero porque me lo recomendó un suscriptor del canal. Segundo, porque Spectra lo estoy subiendo para un trabajito en lo que es dragones. Para el día de mañana voy a intentar probar si ya puedo runear a lo que es verde, que no lo tengo runeado. Le quité las runas después de que logré sacar el homúnculo, le quité las runas a todo y dejé solo runeado los que iba a usar en gigantes. Verde, Loren, Spectra, Veromos y Crow van a ser mi equipo
de dragones que espero sacar en el día 6. Quiero mostrarles cómo está runeada también Loren. Loren le puse las runas Swift con toda la speed que me encontré. La poquita speed que tenía se la puse toda ella. Y runa Focus para alcanzar el 79% de precisión. No es importante tener 79%. Si no me equivoco, aquí en realidad lo que importa es tener 65% de precisión. Ya con 65% romperíamos armadura todas las veces, o al menos la mayoría de las veces. A partir de ahí todo es HP y velocidad. Lo más rápida que puedan. No tiene que ir más 134, no tiene que ir más 1000 de speed. Lo importante es que sea la primera del equipo en atacar. Vos puedes medio guiarte aquí porque aquí 102 más 134 son 136. Si tu siguiente monstruo es, no sé, en el otro equipo era, si no me equivoco, Fran. Ven, Fran tiene 117 de speed. Obviamente va después de Loren. Ya lo que es Spectra, Shaman y Veromo se los mostré. Todos van con velocidad, daño crítico, HP. Buscando en substats de tasa crítica, porque ando buscando que todos tengan lo máximo posible de tasa crítica. En este caso Shaman llegó al 100%, Veromo llegó al 72% y Spectra llegó al 70%. A mí me gusta que tengan más de 70%, óptimo 85%. Si llegan al 100%, pues bien. Pero mínimo intenten llegarlo a 70%, al menos inténtenlo. Otra cosa que yo busco es que los mobs tengan por lo menos 20.000 de vida total. Ven, 10.000 más 12.000, que tengan por lo menos 20.000 de vida, porque de vez en cuando reciben daño y si no tienen esos 20.000 de vida pueden morir. Aquí como ven el Crow es el más blandito. Tendría que probarlo varias veces, no he probado varias tiradas con el Crow. Pero el Crow es muy probable que muera si no tiene los 20.000 de vida que les estoy diciendo. El chamán tiene muchísima vida, pero es porque tiene, aparte de que no tiene dos runas Energy, la tercera está en HP. Aquí el problema vendrían siendo los monstruos que son full ataque, como el homúnculo y como Crow, que se runean ataque, daño crítico, ataque, o se podría runear speed si los ves que vas muy lento, porque también a veces, por decirlo así, tu equipo hace 2 turnos y si tu último monstruo va muy lento, él entra hasta dentro de 2 turnos porque va demasiado lento y eso no nos sirve. Habría que aumentar un poquito la speed, sería poniendo una runa de speed acá o buscando más runas con substat de speed. El homúnculo también está bajo de vida, pero como ven está llegando a los 1000 de defensa y además tenemos esa habilidad que les decía de que si muere vuelve durante 2 turnos y casi siempre vuelve con esta habilidad recargada, que es la que termina de matar al boss. Esto le pega muchísimo al boss. Tenemos que empezar a subir el daño a todos los monstruos, empezar a subirles a toda la tasa crítica, el daño crítico, pero eso lo vamos a hacer ahora que ya podemos runear, que ya podemos farmear runas tranquilamente en gigantes. Vamos a empezar a sacar runitas. Yo aquí he pasado ya un tiempito sacando runas, como ven. Otra cosa en la que se pueden ayudar y que no les había explicado en otro video y se los voy a mostrar ahorita. Hagámoslo con el caso del Crow. Si se vienen aquí en runa, administrar, y le dan a esta pestañita de acá donde dice configuración avanzada de runas. Aquí se va a complicar la cosa, pero voy a intentar explicarles. Si seleccionamos un set, ya sea, por ejemplo, andamos buscando que el Crow pegue mucho, Fatal, son el tipo de runas que pegan muchísimo. O doble blade, por ejemplo, puede ser doble blade. Pero empecemos por Fatal. O hay otra opción. Que por ejemplo, en Fatal se nos hace muy lento. El Crow pega mucho, pero es muy lento. Podemos armarlo Swift con mucha substat de daño. Vamos a hacer la prueba con Swift para que vean. Con mucha substat de daño. Entonces le vamos a seleccionar. En la runa 2, como vamos a usar un set Swift, ya no ocupamos una runa 2 de velocidad. Entonces le vamos a poner de ataque porcentual. Ataque porcentual, ¿dónde estás? Ok. En la runa 4, siempre daño crítico. A no ser que nuestras runas sean muy malas y no logremos llegar al 100 de tasa al 75 de tasa crítica, en lugar de daño crítico le ponemos tasa crítica, pero en la mayoría de los casos daño crítico. Y runa 3 ataque. Ok. Ahora, si le damos a estos 3 punticos de acá, aquí es donde podemos seleccionar cositas predefinidas. Por ejemplo, yo les dije que mínimo siempre llegar al 70% de tasa crítica. Y queremos que siempre lleguen a 150 de daño crítico. Que su speed no esté más abajo, un ejemplo, ¿verdad? De los 140 de speed. Y que siempre tenga 20.000 de vida. Aunque los 20.000 de vida lo veo difícil que llegue, pero vamos a intentarlo. Le damos OK, inicio. Sí. No encontró, pero no encontró más que nada porque yo creo que no es casi imposible que llegue a los 20.000 de vida. O sea, con las actuales runas que tenemos. Ven, aquí ya me tiró las opciones. Todas estas de acá son opciones que llegan a la speed que le pedimos
que llegan a la tasa crítica que le pedimos y al daño crítico que le pedimos. Ahora aquí nosotros podemos modificar porque es lo que más nos importa. Nos importa que quede muy tanque. Buscamos las runas con mayor HP y como ven esta quedaría con más 9600 de vida. O sea que llegaría a los 19.000 de vida por ahí, casi los 20.000. Nos bajaría el ataque porque no estamos runeado. Esta está runeado fatal, nosotros lo pasaríamos a Swift. Pero en Speed vean todo lo que sube. Subiría casi 80 de Speed porque lo estamos runeando en Swift. Y ya cumpliríamos con los 75% de tasa. Aquí tenía 100 y le quitamos 25, quedan 75. Que queríamos que quedaran más de 70 y que queden más de 150 daño crítico. Esta es una forma de runear. Es un poco más complicada y si quieren que se las explique súper a detalle, me lo pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto. Por cierto, suscríbanse, gente. Y si ustedes quieren, yo hago un videito dedicado solo a esto. Porque, por ejemplo, dijimos que Loren siempre tiene que ser la más rápida. Vamos al mismo caso. Venimos acá y le metemos en configuración avanzada de runas. Que vaya Swift porque la queremos muy rápida. Con una runa de velocidad y el resto no importa. Solo nos importa la velocidad. Si le damos aquí, nosotros aquí tenemos la capacidad de poner el mínimo, pero también el máximo. Entonces yo quiero decir, digamos que mi segundo monstruo es Fran y llega a 130 de speed. Bueno, quiero que mi Loren tenga 135 para que siempre sea más rápida que Fran. Pero que máximo llegue a 200 porque no quiero que se gaste mis mejores runas en hacer PvE. Mis mejores runas las quiero para PvP. Entonces máximo que me llegue a 200, por favor. Le damos OK, inicio. Y como ven, nos va a dar las runas sugeridas. Que máximo nos va a dar 200 de speed, pero siempre nos va a dar más speed que la que tiene Fran, porque esas fueron las estadísticas que seleccionamos. Así que ya saben, si quieren más explicación sobre esta forma de runear, solamente es de que me digan. Entonces dijimos que a Loren le metí muchísimo Swift, con runas de speed y Focus, que tienen substat de speed, por ejemplo, perdón. Esta tiene 16 y esta tiene... no, esta no tiene, pero seguramente es la única HP que tengo. Recuerden que tenemos poquitas runas. Pero lo importante es que Focus te da más 20% de precisión. Es decir, que si yo no tuviera este Focus, estaríamos en 59%, no en 79%. Por eso va Focus. Spectra, Speed, daño crítico, HP con substats que busquen tanto tasa crítica como Speed como precisión. Primero que nada, tasa crítica o buscar llegar a los 70. Segundo, buscar un poquito de precisión. Este no tiene que llegar a 65, incluso si tienen menos de 40, 50, no importa. Para que la tercera habilidad baje barra y rompa ataque. El resto son puros substats de tasa crítica, buscando el máximo porcentaje de tasa crítica. Y ya, si se pueden, se le buscan substats de speed. Eso es lo máximo que andamos buscando. Veromos igualmente, lo que andamos buscando es que tenga muchísima tasa crítica, speed y que tenga algo de precisión, porque de igual manera queremos, ven, de hecho aquí tienen 2 de Focus, 2 de Energy y 2 de Blade. Las Blade le dan 12% de tasa crítica, las Energy le dan 15% de HP y las Focus 20% de precisión. Así estoy seguro de que mi Veromos va a aguantar, va a tener la tasa y además va a tener precisión, porque recuerden que con la segunda habilidad baja barra y estunea. Además con la primera mete daños continuos que podría ayudar a hacer un poquito más rápido el boss, una milésima de segundo más rápido nada más. La otra que va a Violen, de ser posible, es Fran. En este momento lo tengo Swift porque no tengo más runas Violen, pero la idea es que vaya Violen también para que ella esté bufeando a cada rato. Con la tercera habilidad esté curando y bufeando. Como les dije, tiene que ir después de Loren o después de Bella, para que después de que ellos rompan armadura ella meta el buffo de ataque. Ella no necesita mucha cosa, de hecho va a Speed, HP si tuviera, ok. Speed, HP con substat de Speed y de HP. O a ella también le sirve que le metan un poquito de substat de ataque porcentual, porque esta habilidad recupera vida proporcional al poder de ataque. Por el resto ya se los expliqué. Chamán, igual que Veromos, igual que Spectra, buscando Speed. Daño crítico HP, buscando substat de tasa crítica para llegar a la mayor cantidad de tasa crítica. Y por ahí le pueden buscar daño crítico y velocidad. Eso creo que sería todo por ahora. El homúnculo, ya se los muestro cómo está. Ataque, daño crítico, ataque. Este sí va full daño, o al menos lo máximo posible, porque
Este tiene que hacer todo el daño posible, especialmente cuando reviva. Como pueden ver, estas son las substats, pero él tiene una ventaja, que es la ventaja elemental. Él prácticamente que tiene, no sé, un 15% más de tasa crítica por ser de viento y pegarle agua. Además de que igualmente recibe menos daño de parte del boss de agua. Por eso se puede funcionar así. Como ven, aquí apliqué la de usar runa Swift con substats de tasa crítica y daño crítico, porque seguramente no tenía una buena runa de speed que me diera, no tenía una buena forma de runearlo. Ataque, daño crítico, ataque, pero sin Swift seguramente quedaba muy lento, y por esto se le metieron la Swift. Todas estas runas son runas que regalaron, o la mayoría eran runas que regalaron, porque ya también he ido editando un poquito el equipo. Pero todas, casi todas, de hecho muchas son azules. Aquí muchas de estas runas son azules. Yo aquí tengo muchísimas runas azules todavía, las que regalaron al comienzo, pero muchísimas. Toda la mayoría. Igual el resto las fui sacando de las legendarias que nos regalan en el evento, en los eventos de acá. Son puras runas de eventos. Hoy se me he dedicado a sacar runas, por eso tengo un poquillo más, pero todas las runas que utilicé para hacer el primer equipo son runas de los eventos. Y creo que eso sería todo. Mañana voy a intentar pasar dragones con el equipo que les dije, y ya veremos qué sigue después de los próximos videos. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Cualquier ayuda, no duden en preguntarme, que para eso estamos, gente. Nos vemos en YouTube, nos vemos en TikTok, nos vemos en Instagram, nos vemos en Twitter, que estoy subiendo contenido por todo lado, gente. ¡Chao!